política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble, como lo entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder. Me da mucho gusto iniciar esta serie de conversaciones con los mejores augurios. Vamos a iniciar esta serie con Jacqueline Pechard. Me da especialmente alegría que esté Jacqueline Pechard con nosotros en esta primera conversación. Nos dará seguramente muy buena suerte. Gracias, Jackie, por estar con nosotros en esta conversación. Te doy primero la bienvenida y luego quiero explicarles por qué me parece tan relevante que hayas aceptado esta conversación. Bienvenida, Jackie. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Me siento de verdad muy halagada, Mauricio. Gracias. No, de veras, gracias a ti por aceptar. Les voy a contar por qué me parece tan importante que esté Jacqueline Pechard con nosotros conversando ahora. Esta semana fueron las elecciones, el domingo pasado. Esta serie se inicia en la semana justamente postelectoral. Y bueno, si hay alguien emblemático en la construcción de instituciones democráticas en México, la verdad es que es Jacqueline Pechard, esa persona emblemática. Jacqueline Pechard fue consejera electoral del Instituto Federal Electoral de 1996 al 2003. Es decir, fue consejera cuando el IFE empezó como órgano autónomo. Después de esos 7 años y de haber sido profesora universitaria toda la vida en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Colegio de México, entre otras instituciones, Jacqueline además fue consejera ciudadana comisionada en realidad del Instituto Federal de Acceso a la Información. Que además el IFAI, el entonces IFAI, después cambiamos las Fs por las Ns, pero entonces era IFAI y lo fue además como presidenta del IFAI de 2009 a 2013. Y por si esto fuera poco, todavía después Jacqueline Pechard fue la primera presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, la doctora Pechard inauguró el Sistema Nacional Anticorrupción en el año 2017. Esto es, Jacqueline, has tenido una trayectoria que ha atravesado por las instituciones emblemáticas, democráticas, o por lo menos que han intentado construir, consolidar democracia en México. Y estamos hoy en la semana postelectoral. ¿Cómo lo estás viendo, Jackie, querida? Bueno, yo creo que sí tenemos ya un largo trayecto de un afán por construir instituciones democráticas. Y empezamos quizá por la plataforma básica, que es la de construir instituciones democráticas para elegir a nuestros gobernantes, para decidir quiénes deben de llevar la conducción de un país, quiénes gobiernan, quiénes nos representan. Y durante largos 20 años construimos esas instituciones electorales que hoy conocemos como el INE, el Tribunal Electoral, la FED, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Todo ese modelo electoral en México, pero que ha tenido de manera muy clara en el IFE, hoy INE, pues la institución que ha sido capaz de organizar elecciones que nos dieran la garantía de que nuestro voto iba a contar y que nuestro voto iba a ser el único que contara para decidir quién ganaba la única vía para dar legitimidad al poder político, ya que qué bien lo hicieron el domingo pasado, ¿no te parece? Yo estoy muy contento por los resultados, esta es otra discusión, pero sí por la organización del INE. Estaba muy amenazado para estas elecciones por la violencia, tuvo muchos problemas con el jefe del Estado mexicano, por el presidente López Obrador,
la tenían muy difícil y la verdad, ya que a mí me dio muchísimo gusto ver al INE otra vez sacando la casta y dándonos la oportunidad de salir a votar y de que los votos se contaran. Yo creo que lo que el INE ha probado es que es una institución que ha logrado consolidar su capacidad técnica y su capacidad política. Es decir, ha logrado construir las dos, no sé si estés de acuerdo, Mauricio. Sí. Es decir, no solamente ha logrado tener procedimientos muy claros, abiertos, transparentes, que todo mundo los vigila todo el tiempo, Sí. sino que también ha dado confianza a la ciudadanía. Sí, y en medio de esta dificultad, ya que es la primera vez, no sé si me equivoco, tú corrígeme, pero es la primera vez que el INE se ve desafiado por el gobierno. Qué paradoja, hasta 1996, pues prácticamente todas las elecciones anteriores las organizaban los gobiernos y por lo tanto pues no podían estar en desacuerdo consigo mismos. Y después del 96 nos consta, no patearon el tablero, fueron solidarios con el órgano electoral. Y esta vez el INE no solo se enfrentaba a la elección más grande de la historia y muy difícil por la situación en general de la violencia en el país, por la pluralidad política, sino también por este encono presidencial. A mí me preocupa que eso se pueda mantener en el futuro, Jackie. Pues la mala noticia, Mauricio, es que pues el presidente de Morena ayer, no, en días pasados, la verdad es que ha estado insistiendo en que pues no fue el INE el que organizó bien las elecciones, que fue gracias a los ciudadanos, como si los ciudadanos hubieran ido a votar sin que hubiera una mesa organizada adecuadamente para que el ciudadano sintiera confianza en que su voto iba a estar emitido y iba a estar contado escrupulosamente. Entonces, sí yo creo que sigue habiendo, es decir, un ambiente de amenaza para el INE. Los ciudadanos se portaron estupendamente, en eso tiene razón Mario Delgado, Jackie, pero también es cierto que sin el INE hubiera sido absolutamente imposible que eso sucediera. Si te parece, Jackie, déjame hacer un pequeño corte aquí y volvemos sobre ese tema, porque además está concatenado con el resto de las instituciones democráticas. Si te parece, hacemos un pequeño corte y volvemos en unos minutitos. No se vayan, son unos minutos nada más y volvemos con la doctora Pechard. Estábamos diciendo hace un momento que el domingo pasado tuvimos en efecto las elecciones intermedias, probablemente con mayor participación, pues por lo menos del periodo democrático, llamémosle así, y que esa participación y ese gusto que vimos en la sociedad por salir a votar, por poner las casillas, por vigilarlas, incluso por salvaguardarlas, pues no sería posible sin el INE. Pero además, Jackie, no solo es el INE, tú también has tenido esta experiencia en las otras instituciones democráticas del país, particularmente lo que hoy conocemos como el INAI. A ti te tocó presidir el entonces IFAI, que es como el complemento del voto, ¿no? Es decir, el voto sirve para distribuir el poder, pero una vez distribuido, pues hay que vigilar el ejercicio del poder. Y una de las piezas maestras para la vigilancia del ejercicio del poder, pues es el acceso a la información. Y ese también está bajo asedio, Jackie. Sí, efectivamente, bien lo dices. Una cuestión que sí es nueva en nuestro escenario político es el presidente amenazante siempre sobre los organismos constitucionales autónomos, sobre el INE, sobre el INAI de manera muy particular, sí, que son instituciones que tienen encomendada la garantía y la protección de derechos fundamentales de los mexicanos, no es cualquier cosa. Así y esta pretensión que hay ahora desde el gobierno de querer arrebatarles la autonomía, de pretender que el gobierno puede organizar las elecciones con las garantías de que no van a infiltrar.
De ahí veníamos. De ahí veníamos, de que el gobierno las organizaba y se les caía el sistema, Jackie. Y también veníamos de la opacidad de los gobiernos, no querían dar ningún dato, ninguna información. Imagínate que volveríamos a no sé cuántos años atrás si eso sucediera. Yo recuerdo, fíjate, en el 94 cuando alguien pidió cuál era el sueldo del presidente, no sé si te acuerdes, ya estamos hablando de hace muchos años, y que se decía, ¿cómo? El sueldo del presidente, pero es un dato personal. Sí. Si se sabe cuánto gana el presidente, entonces pueden estarse violentando su esfera privada. Bueno, eran los años de las partidas secretas, además, que se consideraban absolutamente legítimas, ¿no? Y todo eso pues se ha ido remontando en buena medida gracias a presiones de los ciudadanos, digámoslo así, ¿no? Sí, es decir, los actores políticos han tenido que aceptar esa presión de los ciudadanos. En algunos casos ellos mismos han sido actores promotores, ¿no? Desde la oposición, curiosamente. Pero nunca habíamos visto que desde el propio gobierno hubiera este embate consistente y constante en contra de estos organismos que les falta mucho, por supuesto. Ahora, dice el presidente que una de las razones por las que no le gustan estas instituciones es porque son caras, Jackie, que salen muy caras. Yo cuando escucho ese argumento, me anticipo a tu opinión, pienso, bueno, pues es que les han cargado, al INE le cargaron cualquier cantidad de cosas, porque era una institución y sigue siendo una institución que produce un caudal de confianza a la sociedad. Es una de las instituciones mejor calificadas en la opinión pública. Entonces, claro, le han llenado el saco de responsabilidades y encima quieren que lo haga sin dinero. Hay una distorsión, Jackie, la verdad, entre el dinero y las obligaciones, pero es muy potente el argumento. La Totalmente, gente acaba creyéndolo. Pero se nos olvida que el INE no solamente organiza elecciones, sino también es como la caja de los partidos políticos, la que les da el recurso que viene del erario, los financiamientos de los partidos. Sí. Y eso se le carga al presupuesto del INE como si fuera parte de sus funciones. Y la credencial para votar, además. Bueno, pero la credencial, digamos que es parte de la función electoral. Pero ¿no? Cuesta, hay que pagar también la credencial. Y es nuestra carta de identidad nacional. Pues y también va el presupuesto del INE. Quizá todo eso tendría que establecerse que el Registro Federal de Electores fuera una institución pues separada del INE, ¿no? Es decir, que solamente tuviera que emitir la credencial para votar. Pero entonces son cargas, pero además son costos que se le olvida al presidente y se le olvidan a muchos actores políticos, que son funciones que se le han encomendado al INE y que por supuesto que cuestan dinero pues mantener el padrón actualizado. Lo mismo pasa con el INAI, Jackie. Aproximadamente 1,000 millones de pesos, hasta donde entiendo, es su presupuesto anual ahora. Y dicen, bueno, pues hay que quitarse lo que lo haga la función pública. Tú presidiste el entonces IFAI, te consta cómo funciona esa organización. ¿Veras se le debe quitar dinero al INAI? Hay que cerrarlo. Yo desde luego estoy en desacuerdo, pero creo que tenemos que encontrar un argumento para las dos cosas, para defender no solamente su función sustantiva, pero también para explicar que construir confianza y construir derechos, pues no son maná, no salen del cielo, hay que pagarlos. Así es, y sobre todo que unas instituciones como el INAI y el INE, que son autónomas, tienen una razón de ser su autonomía. Su autonomía es lo que les da una capacidad no solamente para cumplir con las funciones que tiene, que es, por ejemplo, en el caso del INAI, pues vigilar a la gestión pública en general, a los poderes, no solo al Poder Ejecutivo, vigila también al Legislativo y al Judicial y a los organismos autónomos en materia de transparencia. Entonces, para vigilarlos, pues necesitas tener un caudal de autonomía que te separe de los intereses, de los cálculos políticos del gobierno. Y por eso la autonomía es tan importante, pero también, pues obviamente son estructuras que requieren equipos, que requieren personal técnico especializado para realizar esas funciones. No es como que llego y me siento en una silla y ya sé cómo se transparenta y cómo se debe de hacer política pública en materia de
de acceso a la información, ¿no? Hay Son una cosas que se van... Hay una distorsión que yo percibo, Jackie, si quieres podemos profundizar un poco más adelante en esto, pero yo veo que la gente, la verdad, cree que la democracia, podríamos hacer hasta una encuesta aquí mismo en el estudio, la verdad es que la gente cree que la democracia es solamente votos y solamente partidos, cuando que en realidad es un andamiaje mucho más grande y que reclama rendición de cuentas y reclama participación de la sociedad, no solo cuando sale a votar y no solo cuando elige quién va a dirigir, sino que es en realidad un sistema que nos permite a todos intervenir en la salvaguarda de nuestros derechos. Si te parece, Jackie, dado que tú presidiste también, fuiste la primera presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, que en mi opinión nunca acabó de nacer, si te parece hablamos de eso de regreso del corte, porque parece importantísimo. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Volvemos en un momento y hablamos del Sistema Nacional Anticorrupción también. El INE hizo muy bien su trabajo el domingo pasado, el INAI ha estado haciendo bien su trabajo, abriendo toda la información que la gente le pide al gobierno y en general a quienes utilizan recursos públicos, pero nos falta todavía una pieza por completar que no acaba de nacer, que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí mi impresión, Jackie, pero tú lo viviste por dentro, es que hubo un enorme desdén de parte del gobierno de Peña Nieto, no le gustaba nada el sistema y lo bloqueó prácticamente, lo boicoteó, esa es la impresión que yo tengo. Y desde luego el presidente López Obrador tiene una visión completamente distinta de cómo combatir la corrupción. Entonces, pues no le interesa en absoluto, ya lo dijo varias veces, que el Sistema Nacional Anticorrupción prospere. ¿Qué va a pasar con eso, Jackie? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo no veo buenas expectativas para el Sistema Nacional Anticorrupción. Creo que en donde puede tener una forma de rescate es desde las localidades, desde los estados, digamos, se quiso hacer un andamiaje institucional que estuviera basado en la colaboración entre instancias que tienen algo que ver en el combate a la corrupción, que como diseño era un diseño pues muy innovador y un diseño complejo, pero un diseño que prometía tener buenos resultados si de veras se fincaba en la colaboración entre la Fiscalía Especializada en Asuntos de Corrupción, entre la Secretaría de la Función Pública, entre el INAI con la transparencia. Entre todos los que tienen que ver con el tema, ¿no? Sí, por supuesto, es decir, desde quien identifica un acto de corrupción hasta quien lo investiga y hasta quien lo sanciona. Entonces, digamos que como diseño institucional era muy virtuoso, pero pues sí, claro, tan virtuoso que requería de la colaboración de todos. Y yo estoy de acuerdo contigo. Aunque el presidente Peña Nieto aceptó que se formara, que se hicieran las reformas constitucionales y las grandes reformas legales que se hicieron para darle sostén, digamos, normativo al Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya a la hora de ponerlo en práctica, de hacerlo operativo, pues si no hay claras fórmulas de colaboración entre las distintas instancias, no funciona. Por más que haya un órgano ciudadano y luego un órgano ciudadano que ha estado abandonado totalmente. Totalmente abandonado. En este momento tiene un solo integrante, que por cierto es de Guadalajara, Jorge Alatorre, que anda pues dando la batalla por todos lados, pero solo prácticamente. Pero solo, sí. Jackie, entonces, no se puede construir una democracia si no tiene instituciones de respaldo. Quiero decir, sí tenemos que hacer algo para cambiar la impresión según la cual lo que tenemos es que distribuir los votos entre poderosos y abandonarlos a que más o menos hagan lo que quieran hasta la siguiente elección. Eso es absurdo, eso no puede funcionar. Por otro lado, perdón, Jackie, tengo la impresión, no sé si la compartes,
de que sí, la sociedad civil mexicana es mucha pieza, el pueblo, como dice el presidente mismo, el pueblo mexicano es mucha pieza. Pues sí, pero la sociedad política no deja que esa pieza maestra pueda funcionar a través de instituciones. Yo creo que la sociedad civil es la que tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo, porque así lo hizo cuando se creó el INE, cuando se creó el IFAI primero, cuando se ideó el Sistema Nacional Anticorrupción. Sin el músculo potente de la sociedad, de los ciudadanos deseosos de hacerlo, no ha sido posible, pero se requiere que haya una voluntad política de parte del gobierno para armarla de esa manera, pues para que difícil. La política se haga con la colaboración de los ciudadanos y no invocándolos nada más con el nombre, ¿no? Está difícil, Jackie, porque no se ve que haya mucha voluntad por parte del gobierno actual, por lo menos respecto a esas instituciones, y yo estoy contigo, necesitamos hacer una convocatoria para que la sociedad civil no se abandone, no deje solamente, no se abandone a la idea de que todo consiste en distribuir poder. Necesitamos garantizar que el ejercicio del poder también sea democrático. Ya casi nos tenemos que ir. ¿Qué les decimos a quienes nos están escuchando, Jackie? ¿Cómo le entramos? Bueno, yo creo que necesitamos que haya nuevos partidos políticos, que haya partidos políticos que puedan agarrar las banderas de la socialdemocracia, que puedan, algo que hemos tenido pendiente en nuestro país como parte de nuestro trayecto democrático, ha sido la construcción de una fuerza política socialdemócrata. Y creo que eso es un pendiente que tenemos. Hemos hecho varios intentos de crear partidos socialdemócratas y no hemos logrado darles vida y consistencia, pero creo que es un pendiente de nuestra democracia, Mauricio. Pues Jackie, socialdemócrata también, perdón que juegue con esto, no quiero abusar de la teoría ni mucho menos, pero también significa sociedad organizada y significa vías democráticas para que se exprese el poder. Y me da una pena tremenda tener que irnos, porque de veras es un lujo tenerte, Jackie. Yo te ruego que nos acompañes en otro momento, ahora que nos diste estos magníficos augurios con tu presencia. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, encantada de estar contigo y muchas felicidades para ese programa. Gracias, Jackie, empieza magníficamente bien. Gracias por estar con nosotros, gracias de nuevo a la doctora Péchard y nos vemos en la siguiente conversación. Es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de realizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la deja todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo, porque obviamente estamos